Paralelismo antagónico con la encarnación. Antes he hablado de los paralelismos que podemos encontrar en la Biblia. Unos son sincrónicos, Verbi Gratia, sacrificio de Isaac y de Jesús. Otros antagónicos, Verbi Gratia, Cristo y el Anticristo. Pues en el capítulo de los gigantes podemos encontrar un paralelismo antagónico con la encarnación de Cristo. Expongo los rasgos de esta asimetría. Respecto a los Nefilim, se habla de los hijos de Dios. Respecto a Cristo, se habla del Hijo de Dios. Respecto a los Nefilim, se habla de las hijas de Adán. Respecto a Cristo, se habla del Hijo del Hombre. La primera es una unión contra natura, la segunda es una unión supranatura. La primera es una unión satánica de lo espiritual con lo material. La segunda es una unión divina de lo espiritual. Dios es espíritu con lo material. La primera fue unión hecha por lujuria, para hacer descender lo espiritual a lo animal. La segunda fue una casta unión para elevar lo animal de los humanos a lo espiritual. Esos rasgos dieron lugar a una progenie de gigantes según la carne. El acto de la encarnación daría lugar a una progenie de gigantes en el espíritu. Los gigantes fueron héroes y guerreros en guerras materiales. Los cristianos serían héroes, mártires y guerreros en una lucha que no es contra los poderes de este mundo. Los gigantes habitaban Canaán. Los gigantes en el espíritu habitaron la nueva tierra prometida. La armadura de Goliat. Soy consciente de que en este apartado y en el anterior he abandonado el campo de la explicación exegética de los Nefilim en la Biblia, para internarme en las consideraciones espirituales. Pero, en un libro que aborda la temática de los gigantes, no quería sustraer a los lectores de la belleza de la última simetría. La única armadura que se explica con detalle en todo el Antiguo Testamento es la armadura del gigante Goliat. La única armadura que se explica con detalle en todo el Nuevo Testamento es la armadura de Dios que se describe en la carta a los Efesios. La armadura de Goliat. Veamos primero la armadura de Goliat, que aparece en primer libro de Samuel capítulo 17. Se trata de una armadura humana que tiene una descripción humana. And there came out from the camp of the Philistines a champion named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span, palmo. He had a helmet of bronze on his head, and he was armed with a coat of mail, cota de malla. The weight of the coat was 5,000 shekels of bronze. He had greaves, piezas que protegen las piernas, of bronze on his legs, and a javelin of bronze slung between his shoulders. The shaft, vara, of his spear was like a weaver's beam, as de un telar, and his spear head weighed 600 shekels of iron, and his shield bearer went before him. Ahora la versión en español. Del ejército filisteo se adelantó un luchador llamado Goliat, oriundo de Gat, de casi 3 metros de alto. Llevaba un casco de bronce en la cabeza, e iba cubierto con una coraza escamada, también de bronce, que pesaba medio quintal. Tenía unas canilleras de bronce en las piernas, y una jabalina de bronce a la espalda. El asta de su lanza era gruesa como el palo de un telar, y su punta de hierro pesaba unos 6 kilos.
Su escudero caminaba delante de él. Miremos ahora con más detalle la diferencia entre estos dos contendientes. Goliat tiene altura y experiencia. Se dice que era un campeón. David es jovencito y no tiene experiencia. Goliat confiaba en su armadura y en su fuerza. David confía solo en Dios. A Goliat le rodeaba el temor que infundía. A David le rodeaba el Espíritu de Dios. La fuerza de Goliat era carnal. La fuerza de David era espiritual. Goliat resuma orgullo. David es humilde. A este episodio se puede aplicar el versículo que dice: el orgullo precede a la destrucción, y un espíritu arrogante antes de la caída. Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Menciono este versículo en concreto porque Nefilim proviene del verbo caer. Los gigantes son símbolo del orgullo. La armadura de Dios. La detallada descripción de la armadura de Goliat tiene su contrapartida en la descripción de la armadura de Dios que aparece en Efesios capítulo 6 versículos 10 al 17. Finally, be strong in the Lord, and in the strength of his power. Put on the whole of armor of God, so that you may be able to stand against the wiles of the devil. For our struggle is not against enemies of blood and flesh, but against their rules, against the authorities, against the cosmic powers of this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore take up the whole armor of God, so that you may be able to withstand on that evil day, and having done everything, to stand firm. Stand therefore, and fasten the belt of truth around your waist, and put on the breastplate of righteousness as shoes for your feet, put on whatever will make you ready to proclaim the gospel of peace. With all of this, take the shield of faith, with which you will be able to quench all the flaming arrow of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Ahora la versión en español. Por lo demás, fortalézcanse con el Señor y con su fuerza poderosa. Vístanse la armadura de Dios para poder resistir los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. Por tanto, tomen las armas de Dios para poder resistir el día funesto y permanecer firmes a pesar de todo. Cíñanse con el cinturón de la verdad, vistan la coraza de la justicia, calcen las sandalias del celo para propagar la buena noticia de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, en el que se apagarán los dardos incendiarios del maligno. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay otro pasaje respecto a las armaduras que resulta interesante dentro de la simbología que he ofrecido. Saul clothed David
with his armor. He put a bronze helmet on his head and clothed him with a coat of mail. David strapped. Atar con una correa. Saul's sword over the armor. And he tried in vain to walk, for he was not used to them. Then David said to Saul, I cannot walk with these, for I am not used to them. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 38 al 39. Y ahora la versión en español. Luego visitó a David con su uniforme. Le puso un casco de bronce en la cabeza, lo cubrió con una coraza y le ciñó su espada sobre el uniforme. David intentó en vano caminar, porque no estaba entrenado, y dijo a Saúl, con esto no puedo caminar, porque no estoy entrenado. Entonces se quitó todo de encima. David, un personaje del Antiguo Testamento, todavía es demasiado inmaduro para poder vestirse la armadura de Dios y manejar la espada del Espíritu. No es un niño como eran las almas en la época de Abraham, pero todavía no ha llegado a la madurez espiritual a la que llegarán las almas en la época del cristianismo, porque no puede vestirse la entera armadura de Dios. Se enfrenta desde la simplicidad de la confianza en Dios, y estas serán sus armas. Then he took his staff in his hand, and chose 5 smooth stones from the torrent, and put them in his shepherd's bag. In the pouch, bolsa, his sling, onda, was in his hand, and he drew near to the Philistine. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Y ahora la versión en español. Agarró su bastón de pastor, escogió 5 piedras bien lisas del arroyo, se las echó en la bolsa, empuñó la honda y se acercó al filisteo. En su cayado de pastor vemos simbolizado el báculo de los obispos. Escogió 5 piedras, y hay que recordar que en ese momento todas las escrituras se reducían a los 5 libros de la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. David se enfrenta a un gigante con el encargo de pastorear a su pueblo y con la palabra de Dios en su mano. La palabra hebrea dice suave, 5 piedras suaves. Hay una diferencia entre una roca áspera y una piedra suave. Aquí no puedo dejar de pensar en un simbolismo que me vino a la mente un día al lado de un arroyo. La corriente de agua me recordaba a Dios como corriente de vida, Dios como algo vivo, dinámico, y esa corriente de ser infinito acariciaba las piedras de la escritura hasta hacerlas suaves, perfectas y bellas. Epílogo. En un libro esencialmente exegético, finalmente, no me he resistido a unas consideraciones espirituales como son las que doy al final. La escritura de la presente obra me ha hecho reflexionar cuán santo debe ser Enoc para que le haya concedido una misión tan impresionante en la época del Apocalipsis. Fue un elegido al principio de la historia y al final de esta. Su poder será tan grande cuando regrese a la tierra que tendrá él que ser muy fuerte para resistir las tentaciones de soberbia. Solo un hombre templado extraordinariamente en la forja del sufrimiento por la mano de Dios será lo suficientemente duro para poder resistir las presiones de una gloria sin igual. De lo contrario, se transformaría en un Satanás. Tendrá la ayuda de Elías, y Elías tendrá la ayuda de Enoc. Pero ambos deberán ser del más puro acero,
¿Cuántas debieron ser las penalidades y sufrimientos de Enoc para quedar transformado en puro acero? Sólo así podrá ser instrumento adecuado para Dios. Cierto que Dios puede hacer lo que quiera, pero la Biblia nos muestra en multitud de historias que escoge instrumentos adecuados. Sí, grande fue Enoc para quedar tan señalado en la Biblia. Entre tantos hombres, él recibió el público elogio de Dios, pero si se hizo apto para la misión futura, no fue sólo a través de éxtasis y alegrías místicas. La más profunda humildad se logra a través de la forja del sufrimiento. Esa historia sólo la conoceremos cuando, así lo quiera Dios, nos encontremos con Él en el más allá. A partir de ahora, me encomendaré con frecuencia a Enoc y a Elías, para que intercedan por mí. Lo haré como devoción privada, pues Enoc no ha sido canonizado por la Iglesia, aunque Elías sí que recibe culto como santo. Pero, insisto, como devoción privada, podemos encomendarnos a Él, como a cualquier alma que pueda estar en el cielo. También me encomiendo a las almas de los gigantes que estén también en el cielo. Qué triste tiene que ser para ellos haber quedado como símbolo de la soberbia y la caída. Sin embargo, fueron humanos que no tuvieron ninguna culpa de nacer de una unión ilícita. A todos ellos que ya estén gozando de la visión de Dios, les pido que me ayuden en su cercanía a Dios. José Antonio Fortea Cocurrul, nacido en Barbastro, España, en 1968, es sacerdote y teólogo especializado en el campo relativo al demonio, el exorcismo, la posesión y el infierno. En 1991 finalizó sus estudios de teología para el sacerdocio en la Universidad de Navarra. En 1998 se licenció con la especialidad de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de Comillas. Ese año defendió la tesis de licenciatura El exorcismo en la época actual. En 2015 se doctoró en el Ateneo Regina Apostolorum de Roma con la tesis Problemas teológicos de la práctica del exorcismo. Pertenece al presbiterio de la diócesis de Alcalá de Henares, España. Ha escrito distintos títulos sobre el tema del demonio, pero su obra abarca otros campos de la teología. Sus libros han sido publicados en 8 lenguas. www.fortea.ws